Bienvenidos a todos. Las empresas familiares en los últimos años siguen creciendo a pasos agigantados, lo que impacta de manera positiva en el desarrollo de la economía de los diferentes países por su estrecha relación con la generación de empleos y por ende del crecimiento económico. Un informe realizado en junio del año pasado por una consultora de comunicaciones local evaluó que a menudo el perfil bajo y discreto que siempre ha caracterizado a las empresas familiares, la falta endémica de estrategias sólidas de marca y comunicación, sumado a un contexto donde han cobrado protagonismo los fondos y multinacionales, así como la necesidad de apostar por la transparencia y otro tipo de liderazgos, ha hecho que su imagen y percepción pública pierdan relevancia y notoriedad. Así, la empresa familiar no solo se enfrenta al reto de abanderar un posicionamiento renovado para conquistar nuevos territorios, nuevas audiencias, nuevas tendencias y conectar con la sociedad de hoy, sino que tiene el complejo desafío de remar para prestigiar sus categorías, construyendo una nueva reputación en positivo. Poner en valor y de forma efectiva sus factores de éxito, como la planificación a largo plazo, la alta calidad de servicios y bienes, la flexibilidad mediante la concentración de la propiedad, la gestión del talento a través de políticas personalizadas de recursos humanos y la estabilidad en cuanto a los principios básicos y las líneas estratégicas fundamentales de gobernanza será clave para lograrlo, según el informe antes mencionado. Es aquí donde entra Familias Empresarias de Panamá, fundación sin fines de lucro que apuesta al éxito de las familias empresarias en el desarrollo de sus empresas a través de 4 pilares: formación, networking, investigación e incidencia. En este Día Internacional de la Empresa Familiar, aprovechamos para celebrar nuestro primer aniversario con ustedes. Aprovechamos también la oportunidad de agradecer a todas las familias empresarias que nos han acompañado en el camino y damos bienvenida a nuevas familias empresarias y los exhortamos a que se nos unan para contribuir al fortalecimiento de las empresas familiares y a su impacto en la economía nacional. Ahora quisiera compartirles un pequeño video que repasa nuestro recorrido a través de este año y que da a aquellas personas que nos acompañan por primera vez un pantallazo de lo que es Familias Empresarias de Panamá. Damos la más cordial bienvenida a las familias empresarias panameñas en el Día Internacional de la Empresa Familiar y al primer aniversario de la Fundación de Familias Empresarias de Panamá. Seguimos apoyando a las empresas familiares en su camino hacia un crecimiento rentable y sostenible a través de 4 pilares: la formación, el networking, la investigación y la incidencia. Respaldados en nuestra trayectoria por miembros y patrocinantes, hemos realizado eventos, seminarios, entrenamientos y conversatorios para capacitar a las familias empresarias en la adopción de las mejores prácticas para la gestión empresarial, el gobierno corporativo, familiar y la sucesión de liderazgo. Con el apoyo de reconocidos expertos internacionales, nuestros eventos de formación han enfatizado temas como la planeación familiar en los retos empresariales, la gobernanza y la gestión familiar al servicio de la empresa familiar, y la sucesión de liderazgo, entre otros. Si quieres que tu empresa sea uno de tus principales legados a las siguientes generaciones, te extendemos una cordial invitación para unirte a la Fundación de Familias Empresarias de Panamá. Hoy estaremos llevando a cabo un conversatorio sobre el legado de las familias empresarias, en el cual participarán como panelistas Manuel Ferrer de la Guardia, CEO de Reprico, una empresa familiar fundada en 1948 y que se especializa en la venta y distribución de productos farmacéuticos, nutricionales, hospitalarios y de consumo general en la República de Panamá. Jorge Planavila, gerente general de InOn Capital, empresa reconocida por su trayectoria institucional y la experiencia del equipo de profesionales especializados con más de 20 años de experiencia en la prestación de servicios de inversión y gestión patrimonial. Y Roger Castillero Cover, Senior Vice President, Market Head Latin America de EFG Bank,
que ofrece una gama completa de servicios bancarios y de gestión patrimonial a familias, ayudando a las familias a garantizar la continuidad y la privacidad, ofreciendo una relación cercana a largo plazo con un profesional dedicado a crear soluciones que ayuden a brindar un futuro próspero para su familia en las generaciones venideras. Yo soy Isabel García de Paredes, la directora ejecutiva de Familias Empresarias de Panamá, y les quiero decir que este conversatorio será moderado por el señor Winston Uzcategui, el promotor de la iniciativa que es Familias Empresarias de Panamá. Pero antes de pasarle el micrófono a Winston, quiero agradecer a la Corporación La Prensa por acompañarnos en la organización de este evento y a nuestros patrocinadores EFG Bank, Sucre Arias y Reyes, Inon Capital y Grant Thornton Panamá. Los dejo con Winston. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Winston Uzcategui y quiero en nombre de Familias Empresarias de Panamá agradecer no solamente el apoyo, sino también la presencia de todos ustedes acá, que forman parte de ese universo tan maravilloso de las familias empresarias y las empresas familiares en Panamá. Un ecosistema que sin duda alguna empuja más del 80% del Producto Interno Bruto del país, forma generaciones para emprendimientos nuevos, pone el país en el mapa regional y en el mapa mundial como un país que emerge no solamente dentro de su economía, sino también en todos los otros aspectos de la sociedad. Orgulloso de ser parte de algunos miembros de empresas que nos juntamos hace unos años y vimos la necesidad de crear esta fundación sin fines de lucro para trabajar en algunos ejes impulsores que permitan asegurar la prosperidad de las familias empresarias. No es secreto que muchas empresas familiares han tenido que cerrar, han tenido que ser vendidas a grupos multinacionales y que no han podido tener una hoja de ruta que les permita asegurar ese crecimiento rentable, sostenible y gratificante para las familias. Es por ello que nace esta iniciativa, a la cual los invito a que se unan en los diferentes frentes, aquellos que son miembros de las familias empresarias, que se hagan miembros, aquellos que tienen empresas que dan apoyo, que promuevan la puesta en marcha de muy buenas prácticas para la gobernanza, para la gestión, para la sucesión y en general para mantener vivo el ecosistema de las familias emprendedoras en el país. Familias Empresarias de Panamá, como bien lo mencionó su directora ejecutiva, es una organización sin fines de lucro. Y eso es importante destacarlo. Aquí empresarios hemos puesto nuestro tiempo y nuestro dinero para una misión que es muy loable para el país. Es importante que veamos esto desde una arista importante para el crecimiento de Panamá. No todo es canal, no todo es gobierno, no todo es Estado, no todos son empresas multinacionales, no todos son empresas SEM, no todos son empresas EMEA, no todos son empresas que vienen a invertir en el país. Ese sector es muy importante, pero también es importante el inside out, el cómo nosotros como panameños podemos colocar en el mapa regional empresas que naciendo desde acá puedan distribuir sus servicios y sus productos al resto de la región. Así que el propósito y sentido de esta fundación es prosperidad para las empresas familiares y las familias propietarias. Quiero tomarme unos minutos para hacer un doble clic en los 4 ejes impulsores que sustentan la misión de Familias Empresarias de Panamá. La formación es un factor importante, se ha invertido mucho en este primer año de la fundación. Hemos tenido eventos donde han participado más de 400 personas, miembros de empresas familiares, algunos presentes hoy el día aquí, en donde se han formado con expertos internacionales y referentes nacionales sobre todo lo que tiene que ver con implementación de buenas prácticas y capacitarlos y poder brindarles servicios a esas familias empresarias y a sus asesores, a sus directores, a sus gerentes, a través de seminarios, diplomados, conversatorios, conferencias, etcétera, que se han llevado a cabo a lo largo de este año, cumpliendo así esa misión de formación. Otro eje importante que se ha generado y que este evento de hoy relata y habla mucho sobre este eje impulsor es el networking. Esa oportunidad de poder compartir experiencias,
de poder compartir cómo han resuelto algunos de los dilemas más importantes las familias empresarias en el país y cómo se pueden hacer el cross-fertilization de las prácticas de una empresa a otra. Es el momento de unir con un proyecto país, es el momento de dejar de trabajar en silos y comenzar a trabajar de una manera mancomunada en función del crecimiento de este sector tan importante para el desarrollo de empleo y el crecimiento económico del país. El networking, Familias Empresarias de Panamá lo ha hecho a través de promover intercambios de experiencia con pares, pero también fomentar alianzas interinstitucionales, no solamente con organizaciones similares como el Instituto de Gobierno, la Cámara de Comercio, American Chamber, etcétera, sino también con organismos internacionales como el Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar y Familias Empresarias de Iberoamérica, dos asociaciones de muchísimo prestigio en el mundo a las cuales Familias Empresarias de Panamá está adherida. Entonces, es traer, digamos, las mejores prácticas e implementarlas en el país. Tenemos referentes importantísimos en la región, en Argentina, en Colombia, en México, en Guatemala. Destaca como países donde ha estado más desarrollado todo este tema de qué es lo que necesita una empresa familiar en su andamiaje para poder asegurar ese crecimiento rentable y sostenible. Y de eso se trata. Familias Empresarias de Panamá ha dedicado mucho esfuerzo y recursos durante este primer año para atender estos dos pilares. Queda mucho por hacer para entrar en los siguientes dos pilares, que es entrar en la investigación. Familias Empresarias de Panamá ha hecho convenios con universidades locales que permitan tener una base científica y un profesorado apropiado e idóneo para poder conducir investigación. Hay muchas cosas que no sabemos de las empresas familiares en el país. Y eso hay que medirlo, eso hay que investigarlo, promover el estudio y la investigación sobre cuáles son las principales problemáticas. Hay temas muy genéricos, la sucesión, la gestión del patrimonio, el establecimiento de estructuras de gobernanza, pero es bueno entender cuáles son los principales problemas que aquejan las empresas familiares en el país. ¿Por qué se terminan vendiendo? ¿Dónde está el espíritu de emprendimiento? ¿Dónde está la disciplina financiera? ¿Cómo se puede gestionar de una manera más profesional? ¿Cómo preparan e incorporan las siguientes generaciones? ¿Cómo transmiten el ADN del emprendimiento del fundador a las siguientes generaciones? ¿Cómo poder pasar de una empresa a un fundador a una sociedad de hermanos y a un consorcio de primos de una manera exitosa? Hoy, como parte del panel, como bien decía Isabel García de Paredes, vamos a tener a un miembro de tercera generación de una empresa. Es interesante entender que la empresa que fundó tu abuelo y que hizo crecer tu papá pasa a tus manos. Y eso es una experiencia, yo diría, escalofriante, porque no solamente tiene una responsabilidad gerencial para la cual te has preparado, sino que tiene un peso moral y un peso familiar muy importante en tus cuestas para poder asegurar que el legado, más allá de lo que representa la empresa en su tamaño económico, pasa a las siguientes generaciones, si se diversifica y puede crecer inclusive hacia otras geografías. Entonces es importante entender desde la arista de la investigación cuáles son los problemas más neurales que tenemos en las familias empresarias en el país y poder atacarlos con responsabilidad, poder atacarlo de manera sistémica y con las mejores prácticas. Desarrollar contenido editorial para el sector también es importante. Familias Empresarias de Panamá ya participó en una colección de familias empresarias de Iberoamérica, en la cual se editó el primer libro el año pasado. Familias Empresarias de Panamá fue parte de esa edición y la idea es, emulando lo que han hecho otros países como España, Argentina y Chile, tener un contenido editorial que permita tener literatura y tener conocimiento de buena fuente para que tengan acceso todos los miembros de las familias empresarias. Todavía no es un pilar importante, es un pilar importante, pero todavía no es un pilar prioritario el trabajo con la incidencia. Pero la incidencia es clave que Familias Empresarias de Panamá y todo el ecosistema de lo cual ustedes forman parte, podamos trabajar de manera conjunta en promover e impulsar cambios en la legislación que favorezcan el ecosistema de las empresas familiares. Hay muchas leyes que no se han colocado dentro del sistema político del país y que es importante tenerlas. Leyes que protegen ante las crisis económicas las empresas familiares. Hay ejemplos extraordinarios. En un evento similar a esto, yo mencionaba un ejemplo que a mí me gustó muchísimo, que es un ejemplo que viene de Chile. En Chile hay una ley para proteger a las pymes y es que obliga a las empresas que facturan más de $10 millones
obligan a pagarle a las empresas que facturan menos de $1 millón en menos de 30 días. Y entendemos lo importante que es para el emprendedor el cash flow. Es muy importante. Y no estamos diciendo, o sea, por ahorrarnos 0.25 días, digamos, de account payables en nuestros sistemas de las empresas grandes, estamos matando a 25 empresas que mañana van a impulsar miles de empleos en el país. Son pequeñas intervenciones que a nivel de la incidencia esta fundación puede tener, teniendo un punto de opinión importante junto a otras cámaras y otros sectores vivos del país para influenciar al gobierno, al Estado en general, en tener, digamos, nuevas leyes que puedan promover el crecimiento. Sensibilizar a la comunidad empresarial sobre la importancia que revisten las empresas familiares también es un factor importante dentro de la incidencia. Formación, networking, investigación e incidencia. Suena muy fácil decirlo, pero es una misión que Familias Empresarias de Panamá no puede hacer sin ayuda de ustedes. Y es por ello que hacemos estos eventos, sensibilizamos a través de estos eventos, buscamos coaliciones con patrocinantes como están el día de hoy, con empresas que apuestan a esto más allá de la mezquindad y más allá de sus propias fronteras empresariales. Solamente para finalizar esta propaganda de patrocinio, porque there is no free lunch, así que el desayuno les va a costar algo. Así que les invito a que piensen, aquellos que pertenecen a grupos empresariales, de por qué no me hago miembro de Familias Empresarias de Panamá. Eso le va a permitir tener acceso a seminarios, diplomados, foros, congresos, participar en eventos, en networking. Aprovecho para decirles que en diciembre hay un evento muy bonito que se está planeando, que va a tener 2 etapas, va a tener 2 momentos. En la tarde, está el día por fijarse, en la tarde va a haber un foro con el CEO de las empresas familiares. Va a ser un foro exclusivo para aquellos gerentes generales, no miembros de la familia y miembros de la familia, que son los CEOs de las empresas familiares, para conversar sobre cuáles son los desafíos y cuáles son las mejores prácticas para poder gerenciar una empresa que está en su propiedad en manos de una familia que puede dominar las decisiones. Pero lo bonito de ese evento de networking es que ya va a terminar con un cóctel, así que quienes se inscriban en esto y quienes quieran invitar a los miembros de la familia, va a haber un cóctel al final de la tarde. Ya tenemos un patrocinante que es una empresa de ron muy importante del país, que va a patrocinar este evento y que va a ser, digamos, una pachanga interesante en el mes de diciembre. Así que los pongo en el radar y más información, pues Isabel se los va a compartir. También el ser miembro de Familias Empresarias de Panamá le va a permitir acceso a una plataforma de contenidos que tiene con las adherencias que tenemos con Familias Empresarias Iberoamericanas y con el Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar. Eso es un plus que se da, conversatorios sobre temas de relevancia y acceso a la actualización de las mejores prácticas y tendencias mundiales. Más información está en el webpage de Familias Empresarias de Panamá, y recordemos que es una fundación sin fines de lucro y que todos los recursos que ahí lleguen nos va a permitir poder cumplir con esa promesa de valor en los 4 ejes que ya les comenté. Bien, quisiera hacer una pausa ahora y pasar ya en la materia del día de hoy. Hoy hemos ideado este evento pensando en el legado de las familias empresarias. Y lo que quiero aperturar antes de pedir a los miembros del panel que me acompañen acá para este conversatorio, con algunas reflexiones sobre qué hace una empresa familiar exitosa. Una empresa familiar exitosa la hace cuando se ha logrado el consenso de los accionistas de ambas generaciones en cuál es el destino que se quiere para la empresa. Y ojo, que no necesariamente el destino es el que tiene la generación actual. La generación nueva aporta nuevas tendencias, nuevas formaciones, nuevas visiones y que pueden llevar, digamos, a tener un destino estratégico a lo mejor diferente. Hoy tenemos, me encantó cuando Isabel presentó a la empresa Reprico, aquí hoy representada por su CEO y miembro de la tercera generación, cuando lo describía como una empresa distribuidora de productos farmacéuticos, y dijo al final algo muy interesante que dijo, y de consumo. Pero es que ya eso es una realidad que se ha incorporado en la nueva generación. Ya Reprico no es una empresa, por usar el ejemplo de ellos, que distribuye medicamentos, también distribuye productos de consumo. Pero no solamente eso, sino que también está en el negocio de las farmacias en retail. Y no solamente eso, sino que miembros de la generación actual han emprendido otros negocios en otros ámbitos totalmente diferentes. Entonces,
El acordar hacia dónde va esa reputación y esos recursos financieros, empresariales y de conocimiento que tienen las familias empresarias es importantísimo. Aquí hay empresas que comenzaron teniendo estaciones de gasolina y hoy en día son miembros importantes de empresas que ponen ¿cómo se llama? Paneles solares. Aquí hay empresas que comienzan siendo una empresa fabricante de vinagre y hoy en día son una empresa que produce, digamos, productos y distribuye productos de consumo masivo. Hoy en día hay grupos empresariales que comenzaron siendo sector marítimo y hoy en día son empresas de tercerización de servicios de logística. Eso es importante consensuarlo entre una generación de otra. Una empresa familiar exitosa tiene un plan estratégico que habilita el crecimiento rentable. No existe, digamos, como dicen en el campo, primero el sapo, luego la pedrada, pero es importante entender hacia dónde se está moviendo, pero también entender que hay que tener un plan estratégico que le permita tener las capacidades habilitadoras y diferenciadoras para poder honrar ese destino estratégico. Una empresa familiar exitosa tiene una estructura de gobierno que regula la forma de tomar las decisiones, tiene foros para tomar las decisiones, consejos familiares, juntas directivas. Y no estoy hablando de juntas directivas, como dicen en México, patito. De ese que, tía, vení y firma aquí, esto es la junta directiva que tengo que pasárselo al abogado. No. Estoy hablando de juntas directivas profesionalizadas, con toma de decisiones, con seguimiento a planes estratégicos, con supervisión a los gerentes generales, un verdadero órgano de gobierno. Una empresa familiar exitosa tiene reglas de juego claras sobre cómo interactúa la familia en el ámbito de propiedad y en el ámbito de gestión, protocolos, cartas magnas, hojas de ruta. Tienen un plan de sucesión alineado con los accionistas actuales y los accionistas futuros. Trabaja fuertemente en la cohesión familiar que permita construir a través de la comunicación y la relación los niveles de confianza que son necesarios para poder, digamos, transitar en un ecosistema tan complicado como las familias involucradas en temas de gestión y en temas de patrimonio. Una empresa familiar exitosa adopta prácticas probadas de gobernanza y de transferencia de la propiedad. Tenemos en el país excelentes instrumentos legales y excelente apoyo de empresas que nos ayudan a manejar el patrimonio que la podemos utilizar y algunos de los ejemplos lo estamos viendo el día de hoy con extraordinarios patrocinantes que apoyan desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de asesoría, de auditoría y de gobernanza, desde el punto de vista legal, a muchos grupos empresariales familiares. Sin embargo, el camino no es sencillo y es muy común que algunas empresas familiares caigan en algunas trampas. Y les quiero mencionar algunas de las trampas más comunes que ocurren en las empresas familiares. La primera, entre la confusión entre la propiedad y la capacidad de dirigir. Yo soy el dueño, yo dirijo la empresa. Yo la fundé. Yo hasta los 94 años tomo la última decisión. La última decisión de tesorería la tomo yo antes de que me metan en el ataúd. Y eso ha matado empresas. Y a veces nos sonreímos cuando vemos casos en empresas en Panamá que cuando se venden aparecen en la fotografía de la venta, tal empresa fue vendida y aparece no solamente el dueño, lo cual tiene su honroso reconocimiento, sino a mí me asombra cuando veo en la fotografía a un señor que literalmente ya debería haberse retirado hace 35 años diciendo el gerente general de esta empresa firmando el acuerdo de venta. Yo digo, obvio que la tiene que vender. Entonces, hay una confusión de que si yo soy el dueño de la empresa, yo gerencio la empresa. No, el legado no está en liderar la empresa. El legado está en poder andamiar la empresa para que sea capaz de crecer de manera rentable y sostenible en las siguientes generaciones. Ese es el mérito. Y es importante que empecemos a bajar ese mensaje. Otra trampa común que cae en las empresas familiares es la confusión de los flujos económicos. Carmen, saca de esa cuenta para pagar la universidad de mi hijo. Ya va, un momento. Carmen no puede hacer eso. Carmen tiene que pasar de la cuenta de la empresa a la cuenta de accionistas a través de un adelanto de utilidades, un adelanto de dividendos, o un salario, o un emolumento del socio, y después funda papá o funda mamá si paga el college del pelado. Pero empieza a haber mucha confusión. Empieza a ver que esto lo pagan y de repente empiezan a hacer cosas muy creativas, pero con todo respeto muy básicas, como que de la empresa compran activos, oficinas y galeras que le ponen a dueños de la familia para que la familia le quede caro a las empresas. O sea, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Pero empezamos a tener prácticas que no son tan profesionales
porque empezamos a confundir los flujos económicos. Una cosa es la empresa y otra cosa es el flujo económico del dueño de la empresa. La confusión entre los lazos de afectos propios de la familia con los lazos contractuales propios de la empresa. Y entonces empezamos a matar la meritocracia. Y como, bueno, es mi yerno, pues. Es un buen pelado, pues hay que meterlo en la empresa, pues. No hay nada peor que un yerno creativo sin cerebro. Eso es fatal. Pero sucede mucho en las empresas familiares. Retrasar innecesariamente la sucesión con los ejemplos que ya le mencioné y la solución única de la venta millonaria. Yo crezco esta empresa para que venga un grupo colombiano y me la compre. Dejemos de pensar en la venta millonaria, y perdón, aquí hay varios banqueros de inversión que sé que viven de hacer valoraciones y vender empresas, pero dejemos de ver eso como la opción ganadora. Porque no pensamos a lo grande y pensamos que el propósito no es preparar la empresa para que alguien la venda. Y entonces empezamos a fantasear con cuántos múltiplos de las utilidades y en cuánto la estoy vendiendo. Y entonces yo monto un broker de seguro y cuando sea grande voy a Chicago y voy y lo vendo, o a Nueva York y voy y lo vendo, o cuando arme un banco y lo tenga más o menos decente, me agarro un vuelo a Bogotá, o cuando, miren, eso no está malo, siempre y cuando sea un plan para la generación de patrimonio que pueda migrar a otros emprendimientos. Lo que está malo es ponerlo en nuestro pensamiento, porque entonces nos va a poner inmediatamente un tiempo de caducidad de nuestra empresa. Y las empresas familiares no son como la leche en mi época que se vencía a los 3, 4 días. Es como las Tetra Pak, que duran muchísimo más. Y eso tenemos que empezar a mentalizarlo. Así que comencemos a pensar en esos grandes empresas y empresarios que por muchos años han creado empresas que hoy en día están profesionalizadas, que están en unos niveles que decimos, wow, ¿cómo llegaron a estar estas empresas en estos niveles? Algunas de ellas ni pensamos nosotros que fueron un emprendimiento, una familia, de un emprendedor, de una emprendedora que puso la idea sobre la mesa y que la hizo realidad con su esfuerzo, con su dedicación y con el apoyo de su familia y con el apoyo de las personas más leales. De eso se trata esta historia, esta navegación. Así que yo les invito a todos aquellos que están involucrados de manera directa e indirecta con las empresas familiares que tomemos con valentía el desafío de asegurar la continuidad de esos emprendimientos familiares, pero que no lo hagamos a cualquier precio, que lo hagamos preservando los valores fundacionales, creando valor social, creciendo el patrimonio de los accionistas, mejorando la calidad de vida de sus colaboradores. Así que bueno, con esta introducción quiero pedirle al agente de Club Mío que me ayude con la logística de subir unas sillitas acá, por favor. Y quiero invitar a este panel a 3 personas, digamos que no vienen acá porque sus caras son bonitas, no son feos, ¿no? Pero vienen acá porque tienen una historia que contar. Isabel, la directora ejecutiva, nos habló de Manuel Ferrer, de La Guardia, CEO del Grupo Reprico, miembro de la 3ª generación. Viene una empresa familiar que ha sabido hacer las cosas. Una empresa que ha invertido en desarrollar un plan estratégico, en generar una reputación importante dentro de sus clientes y suplidores regionales. Ha sabido hacer las cosas dentro de las mejores prácticas. Roger Castillero, que representa uno de los bancos más importantes del mundo, un banco suizo, que nos va a traer esa experiencia de cómo las empresas familiares, una vez que sus patrimonios comienzan a crecer, comienzan a invertirlos en otras alternativas que van más allá del mismo core business que están teniendo. Y a Joseph Planavila, que es gerente general de un multifamily office aquí en Panamá y que interactúa de manera frecuente con grandes grupos empresariales, no solamente panameños, sino también regionales. A este panel de lujo le pido que por favor se acerquen acá y lo recibimos con un fuerte aplauso. Siéntense ustedes acá para que me dejen este puesto. Vamos a estar parado aquí. Yo me quedo parado, si quieres. Sí. Pues eso se lo pasas a él. Déjame usarlo. Gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Se escucha acá? ¿Se escucha? Bien, gracias chicos por hacer presente aquí en este panel. Yo me voy a sentar en un ratito.
Logísticamente, en las mesas de ustedes hay un código QR. Ese código QR, en el caso que ustedes tengan alguna pregunta, la pueden hacer. Eso va a la nube, pasa por todo el éter, pero termina en mi celular. Así que yo lo voy a leer aquí en el momento que ustedes invitan cualquier pregunta y yo voy a estar atento más adelante a cualquier pregunta que ustedes tengan para hacerse a los miembros del panel o a mí inclusive, ¿no? Así que, bueno, chicos, perdón a quienes no ven acá, como conversé al comienzo, ¿no? Hay dilemas que resuelven las empresas familiares, las familias empresarias dentro de sus empresas. Y yo quisiera comenzar por ti, Manuel, ¿no? Quien ha tomado las riendas, te preparaste y te sigues preparando para liderar una empresa familiar, una empresa que fundó tu abuelo, que tus tíos la tomaron y que ahora tú en un consorcio de hermanos y primos la estás gerenciando y que la has llevado por muy buen camino, la sigues llevando por muy buen camino, ¿no? Pero en base a tu experiencia gerenciando una empresa familiar, ¿qué cosas has identificado tú que son únicas de las empresas familiares y que probablemente o quizás no existen en las empresas que no tienen control patrimonial dentro de una familia? ¿Qué has notado tú y qué experiencia nos puedes contar al respecto? Buena pregunta. Bueno, obviamente yo creo que la dinámica es diferente, ¿no? O sea, yo tengo un grupo, digamos, que he ido formando de otro lado, o sea, de inversiones en restaurantes, donde somos accionistas, digamos, amigos, y la dinámica entre eso y una dinámica familiar, pues, obviamente es distinta. Yo creo que las empresas familiares requieren mucho más trabajo en términos de organización de protocolos, de responsabilidades, ¿me entiendes? No quieres siempre evitar lo más posible un posible conflicto y para eso necesitas pues alinearte con las buenas prácticas de tener una junta directiva con directores independientes, de tener una estrategia clara y saber hacia dónde vas, ¿no? Básicamente. Roger, gracias, Manuel. ¿Tú crees que se diferencia cuando tienes un cliente de una empresa, un cliente corporativo, y lo tienes de una empresa que tiene una junta directiva con directores independientes o de una empresa que no tiene directores independientes? ¿Cómo es percibido dentro del banco? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo leen? Mira, este es un tema que nos podemos quedar todo el día conversando. La verdad que tú durante la presentación dijiste varios puntos bien importantes que creo que a veces no le damos la relevancia y no se toma la pausa en el camino para conversar sobre eso, ¿no? Es importante que los grupos familiares entiendan que esta conversación hay que tenerla. O sea, cuando hablas del gerente general de los 85 años vendiendo el negocio, eso pasa porque nunca tuvieron la conversación. Cuando tú no tienes esa conversación, empiezas a generar una pérdida de valor en el grupo. Eso implica también para las instituciones financieras, para los asesores externos, que lo que necesitan es un proceso que ya venga mucho más organizado, mucho más coordinado, como dijo Manuel, ¿verdad? Para nosotros poder hacer un trabajo que vaya de acorde con las necesidades de cada miembro de la familia. Los grupos familiares usualmente están formados por lo que nosotros denominamos branches, a menos que sea un solo único dueño. Pero cuando tú tienes un patriarca y tienes varios otros hijos, cada branch tiene una necesidad diferente, tiene un objetivo diferente, tiene planes muy diferentes que no necesariamente van amarrados a lo que la familia tiene arriba. Entonces, por eso es muy importante tener esa conversación y pasar por ese proceso. Todo el mundo, muchas veces los clientes piensan, bueno, vamos con el banco y los bancos nos ayudan, pero es que en verdad la conversación es mucho más profunda que eso. Si tú tomas, o sea, hay una data, no la tengo muy clara porque debe cambiar bastante, pero por lo menos en Latinoamérica, hoy día aún, yo diría que más del 80-85% de los patrimonios familiares siguen estando el grueso dentro del negocio familiar, no en la liquidez bancaria. Entonces, tú debes buscar trabajar con instituciones financieras, ¿verdad?, que te puedan servir en ambas funciones. No solo con la familia per se y cumpliendo las necesidades de los clientes en el ámbito personal, sino que también sean un partner para la institución, porque esta es la única manera que tú realmente evoluciones en el legado. Y otro comentario que existe muy clave
el tema del legado que le pase a la siguiente generación. Pero honestamente, esa no es la responsabilidad total que tiene una empresa familiar. La empresa familiar no solamente se debe a sus accionistas o a su management team, se debe a sus empleados, se debe al país, las plazas de trabajo que esto implica. Y ni entremos en detalle si hablamos de una empresa que es pública en bolsa, donde la familia controla la mayoría de las acciones. O sea, eso abre muchas más ramificaciones, ¿verdad? En las cuales yo creo que por eso te digo, todo empieza con una conversación y me parece interesantísimo que hoy día se estén dando cada vez más con los grupos familiares. Déjame tomar una reflexión de tu último punto al primer punto y quisiera comenzar sobre el impacto que tiene el vender una empresa, porque me gustó mucho el entender esa irrevocable responsabilidad que tenemos los empresarios familiares de poder generar crecimiento social a través del empleo y a través de la formación del talento local. Y es muy fácil verlo en el corto plazo cuando las empresas se venden y viene alguien, agarra y compra una empresa, digamos, del país y hay una inversión importante y se mantienen los empleos. Pero son empresas regionales y el día de mañana viene alguien de 32 años muy inteligente, corre un Excel muy lindo y dice, hay una nueva estrategia de sourcing. Cerramos la planta de Panamá y la ponemos en Costa Rica. Eso difícilmente va a suceder si esa empresa sigue siendo gerenciada por gente que tiene el compromiso del crecimiento del país. Y entonces empieza a haber una erosión del sistema, digamos, de apoyo laboral local, lo cual hace que se genere un caldo de cultivo interesante para que entre un discurso que nadie quiere que entre en el giro político del país. Empieza a haber más desempleo, empieza a haber, digamos, pérdida de competitividad. Y eso está pasando, ¿no? Las empresas se compran y de repente dicen, es más fácil la producción desde Colombia que es en pesos, o desde Costa Rica que hacen colones, el dólar es muy caro, cierro aquí y pongo este negocio en otro país. Y se van 150 plazas de empleo. Así que rescato lo relevante de eso. Pero quisiera ir al siguiente punto y ponerle más a Joseph esa pregunta que tiene que ver con el tema del patrimonio, ¿no? Y interesante ese número, yo lo he visto, ese número en investigaciones que tienen inclusive firmas de auditoría importantes en el mundo, que hablan que un altísimo porcentaje de la liquidez que generan estas empresas familiares es reinvertido en el mismo grupo, en el mismo sector, y no diversifican. Y no estoy hablando solamente de diversificar a través de abrir otros negocios, sino empezar a evolucionar en un tema que es mucho más profundo, que es de la familia empresaria a la familia inversionista. Y que empiezan a utilizar el patrimonio que tienen para generar prosperidad y riqueza, no solamente en ese primer giro, en ese primer círculo de la familia y los accionistas, sino también del país o de la región en general. Joseph, ustedes que apoyan a estos grupos familiares en cómo gestionar sus patrimonios, yo diría que una palabra inapropiada, pero con estos patrimonios que le sobra nunca sobra patrimonio en las empresas, pero que lo pueden destinar a otras cosas. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿cuál es el discurso que debemos colocar en la mente del empresario familiar sobre cómo gestionar su patrimonio y no caer en la trampa de que todo lo meta en el mismo canasto? ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí? Sí, buenos días. Para mí las dos palabras son diversificación y riesgo. Sobre todo riesgo, porque tener todo el patrimonio dentro del mismo grupo familiar, al final estás incurriendo en unos riesgos muy grandes. Y la diversificación en otras inversiones te permite minimizar esos riesgos. Como bien has dicho, la mayoría de empresas pues tienen la mayoría de sus recursos dentro del propio grupo familiar, y el hecho de poder diversificar y invertir en otras estrategias completamente distintas, como puede ser real estate, como puede ser inversiones en mercados financieros, como puede ser en private equities, en fondos de inversión, en hedge funds, en cualquier otro tipo de estrategia que haga que el patrimonio sea mucho más diverso y que tengas acceso a otro tipo de estrategias, no solo al funcionamiento de tu propia empresa, que puede ser una empresa muy exitosa, pero puede ser que un día ese éxito decaiga. Y el hecho de que tú hayas diversificado y hayas puesto parte de tu patrimonio en otras estrategias completamente distintas a la de tu empresa hace que el futuro, las siguientes generaciones puedan recibir un patrimonio mucho más global. Y por eso es importante la diversificación en las inversiones para poder minimizar el riesgo.
Sí, y eso, gracias. Eso me recuerda un caso que hace poco estuve en una conferencia escuchando este caso, que es el caso de una empresa venezolana con toda esta crisis que hubo en Venezuela, que prácticamente perdió, el número es aproximadamente 1.8 billones de dólares de patrimonio perdido en Venezuela. Después de casi 80 años, llegaron a esa magnitud de pérdida. Y han renacido, como el ave fénix, y han renacido en otro país. Y han renacido pues, precisamente porque pudieron en sus momentos de gloria poder apalancar, tener ese patrimonio puesto en otras inversiones diferentes, y ahora la cuarta generación está entrando en el mundo de los satélites y en el mundo de las telecomunicaciones. Un renglón totalmente diferente a lo que su bisabuelo creó, pero fue gracias a que su abuelo y su papá pudieron diversificar y asumir el riesgo de una manera más balanceada. Y eso hizo una gran diferencia. EFG Bank es un banco de cobertura global, por supuesto, un banco suizo muy importante. A veces, y corrígeme si no estoy en lo cierto, Roger, pero a veces vemos los bancos suizos como algo como inalcanzable, ¿no? Como que eso es para patrimonios muy grandes, ¿no? Y cuando patrocinaron este evento, yo le dije, wow, o sea, como que, ¿no? Como que están fishing in the round pound. Y yo dije, ¿por qué están haciendo esto acá, no? Y luego entendí que no es necesario tener estos grandes patrimonios para poder acceder a estas bancas tan sofisticadas, ¿no? Pero yo quisiera hacerte una pregunta que alguien me la comentó en el desayuno y que la capturé aquí, de qué tan importante es tener un banco domiciliado fuera de la jurisdicción donde el grupo empresarial opera. Mira, complementando un poco lo que dice Joseph, creo que a veces hay las personas o los inversionistas, los grupos familiares, se confunden un poco en lo que es realmente una diversificación y cómo spread out el riesgo. Es algo muy común, no estoy diciendo nada en contra de ningún banco o nada por el estilo, pero hay veces que tú diversificas dentro de la plaza local en diferentes bancos. Tú no estás diversificando el riesgo país. O sea, cualquier cosa que puede pasar al país tiene un impacto en todas las instituciones financieras, ¿no? Una menos que otras. Eso por un lado. Las empresas familiares, cuando tú tienes negocios operativos y tú puedes obtener líneas de financiamiento o capacidad de conseguir efectivo para inversión mucho más económico que la plaza local. Sí. Es importantísimo siempre contar con algún, o sea, yo le digo que es una especie de seguro de vida para los grupos familiares, porque pasa algo en el país donde estás, tú tienes, ¿verdad?, ya una presencia o una liquidez afuera, la cual te puede ayudar tanto a solventar el negocio familiar como a las familias. Entonces, aquí, y no es Panamá, creo que regionalmente se ha visto mucho la concentración del negocio familiar en un país, el real estate dentro del país, la liquidez en diferentes bancos. Siempre hay un pequeño porcentaje solamente de la liquidez que tienes fuera del país. Y realmente la plaza financiera panameña es sumamente sofisticada. Muchos bancos, o casi todos los bancos que tengan una buena plataforma de private banking, tienen un broker dealer aparte, tienen una banca privada aparte en la que pueden ofrecerte ese servicio de tú tener dinero o tener parte de tu liquidez fuera de la jurisdicción. Y las instituciones como nosotros o los grupos como ellos podemos también ser partner de estas empresas a la hora de poder diversificar, consolidar, ¿sabes? Tener una integración mucho más diversificada, mucho más eficiente a la hora de la gestión de la liquidez de las personas. Es importantísimo y sí, al final creo que nosotros como grupo entendemos, como te dije, que no necesariamente queremos que se dé la venta del señor de 85 años, pero si a una empresa familiar le va bien, el flujo y los dividendos de esos grupos salpican directamente a cada branch de la familia, lo que te permite, ¿verdad?, ser clientes de nosotros. Y que creo que todo el mundo lo necesita. No es que es... soy una persona totalmente convencida de que todo el mundo necesita una cuenta fuera del país. No, y lo interesante, y bueno que le pase el micrófono a él porque hay una pregunta para ti, Manuel. Lo interesante de que inclusive puede ser una figura en la cual los dividendos de la siguiente generación pueden ser repartidos. Es decir, en vez de hacerlo como una repartición de dividendos locales, se hace como una transferencia a una cuenta de inversión en otro lugar. Y es un mecanismo que también puede ser muy interesante, ¿no?
Tengo una pregunta luego contigo, pero quiero ir con Manuel con una pregunta que lanzaron por acá. Y es, háblanos del dilema de seguir con el giro del negocio o diversificar hacia otro sector. Y sé que ustedes lo han hecho, ¿no? Y tú particularmente lo has hecho. Entonces, háblanos un poco de ese proceso mental, ¿no? De qué pasa por la cabecita de un emprendedor que dice, sí, tengo el rol de mantener el core business del negocio familiar, pero al mismo tiempo utilizar apalancamiento reputacional o financiero para abrir otros emprendimientos. ¿Cómo funciona eso en la cabeza de alguien como tú? Yo creo que hay que estar bien claros en el norte estratégico de la empresa y a veces es difícil, ¿no? Porque te llega una idea y este negocio suena bien, lo quiero implementar, pero está dentro de mi norte estratégico, está dentro de lo que hago y a veces es difícil esa decisión de decir que no y cuando digo que no, busco, bueno, será algo que puedo hacer a nivel con mi hermana, como otro giro de negocio, sin usar los recursos de la empresa, sin desenfocar al equipo gerencial de lo que debe estar haciendo. Y si la respuesta es sí, si lo puedo hacer por fuera, bueno, lo hago por fuera. Siempre claro, siempre dentro del norte. Por ejemplo, nosotros somos salud y bienestar y estamos siempre en eso, ¿no? Nunca nos alejamos de esa misión, ¿no? Y bueno, tratando también, digamos, obviamente no competir dentro de una cosa con la otra. Si tienes un grupo fuerte por otro lado, con socios, amigos, tratar de tener bien claro cuál es la dirección de cada uno de los dos lugares para que en un futuro no quedes compitiendo contigo mismo, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias. Les recuerdo que tienen 3 mecanismos para hacer preguntas. Vamos a hacer un poquito más diverso con el demographic de la sala. Mecanismo número 1, código QR, y me llega aquí a la pregunta. Mecanismo número 2, hay unas libretitas que pueden copiar la pregunta. O mecanismo número 3, levanten la mano y le pasamos el micrófono. Pero la idea es que esto sea un conversatorio, ¿no? Y que de alguna manera pues ustedes se sientan que están participando, ¿no? Hay una, no sé si esta pregunta va para Roger o va para Joseph, pero yo creo que valía la pena soltarla y alguno de ustedes agarre el micrófono. Y dice, una familia puede tener una cuenta maestra de su fundación, asumo que sea una fundación de interés privado o holding, pero dentro de la misma tener portafolios de inversión para los miembros de la familia. Sí, sí es posible. Si quieres explica un poco más para que, seguramente a esa persona le sobra dinero, así que te voy a pasar el dato de quién fue. Sí es posible y creo que, aunque no creas, va muy de la mano de lo que dijo antes Manuel en cuanto al tema de la diversificación de los negocios. Yo soy una persona que soy fiel creyente de una buena estructura, ¿verdad? Con un debido gobierno corporativo familiar y empresarial, mantiene la familia feliz y mantiene el negocio feliz. Una mala estructura, donde tú no tienes una coordinación de estas, acabas tanto con el negocio como con la familia. Ellos, al tener un buen gobierno corporativo, tienen las reglas claras de cómo, dónde invertir sin pisarse los talones, y a eso mismo le da la flexibilidad también de hacer lo mismo dentro de la liquidez. Entonces, yo creo que más la conversación va hacia esto y es algo que las familias y los grupos familiares tienen que tener sumamente en cuenta, porque cuando ya hay 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones y tú no tuviste la conversación al principio, eso no la arregla nadie. Sí. Y es bien incómodo, el pasado por resoluciones de conflictos es sumamente incómodo y la verdad que no se lo recomiendo ni se lo deseo a nadie estar en esas situaciones, ¿no? Sí. Pero sí es posible lo que tú dices, siempre y cuando haya un gobierno familiar estructurado con reglas claras en donde se respeten los derechos y los objetivos de cada miembro diferente de la familia. Sí, complementando, realmente la clave de todo es tener un buen protocolo familiar, bien definido, donde se establecen todas las reglas, donde se establecen los roles de cada uno de los miembros de la familia. El protocolo familiar no tiene que ser un documento que se hace y se guarda en el cajón y nunca más se consulta, sino que tiene que ser un documento vivo que se vaya mejorando y que se vaya estableciendo en el paso del tiempo cómo cada uno de los miembros de la familia tiene que actuar, ¿no? Y si en ese protocolo familiar se define la posibilidad de que la fundación
tenga varias subcuentas en las cuales se puedan desarrollar distintas estrategias de inversión, pues, y si eso está definido y eso es el acorde de la familia, pues bienvenido sea. Y se puede hacer en una entidad financiera, en 2, en 3 o en varias. La misma fundación puede tener varias cuentas y varias estrategias, pero lo más importante no es eso, porque técnicamente se puede hacer. Lo importante es que esté bien definido en la parte de arriba y que todo el mundo esté claro en que esas son las reglas que se van a aplicar y que el consejo familiar esté completamente de acuerdo en ello. Sí. Aquí hay una pregunta que creo que la voy a contestar yo y viene de alguna experiencia con participar a ciertos colaboradores de la empresa de las ganancias como si fueran un tipo de accionista. ¿Es buena estrategia para fomentar la productividad? La respuesta es un categórico sí. Sí. Todo incentivo que vaya atado al desempeño de un ejecutivo es poderosísimamente positivo. La recomendación que yo les doy es, cuando tienen, sobre todo a nivel de gerente general, a nivel del CEO, y esto va a ser un tema de conversación interesante en diciembre, pero a nivel del CEO, no necesariamente caigan en la trampa de dar acciones, equity de la empresa. No es necesario. Entonces, no que la gente tiene que colocar, digamos, piel sobre la mesa y que tiene que tener, digamos, parte del juego, y si va a crecer el negocio, que tenga también un beneficio. Hay una figura que es el profit sharing, que no necesariamente son los equities en acciones y que no se comprometen el patrimonio de la siguiente generación. ¿Cuál es la diferencia? La primera es que le doy acciones de la compañía, tienes el 10-15% de la empresa cuando logres estos objetivos. Es una buena zanahoria para incentivar el desempeño, pero mi experiencia me dice que es hipotecar el patrimonio de las siguientes generaciones. Hay una figura que es el profit sharing, que es de las ganancias que se obtienen o del valor, de la valorización del grupo empresarial, del crecimiento del valor patrimonial, ese ejecutivo se lleva un buen porcentaje. No es lo mismo decir, mi empresa vale hoy 30 millones de dólares y si tú eres el gerente general la pones a valer 100 millones de dólares, que me adicionaste a mí 60, 50 millones de dólares de patrimonio a mí, el 10% es tuyo, toma 5 millones de dólares. Eso es diferente a decirle que le voy a dar el 5% de las acciones de la empresa. Entonces, yo diría que sí es una buena práctica, sí cada vez está más común y sí vienen a, digamos, a pedir ese tipo de formatos de compensación. Winston, y también, perdón que te interrumpa, también hay otras figuras que nosotros hemos visto en la región. Digo que creo que aquí hay varios corredores de seguro en la mesa. También hay seguros ejecutivos claves. O sea, tú puedes llegar, hay figuras en las cuales tú le sacas un seguro a tu ejecutivo clave. Ticket de salida en caso de conflicto. Es correcto, ¿no? Y estos seguros también tienen un componente de inversión, de que tú le garantizas que al retiro de este ejecutivo, si tú quieres cuidarlo, la empresa te va pagando la prima todos los años, le sirve y tiene un efecto fiscal positivo para la misma, que no estoy dando ningún advice fiscal, hago el disclosure. Pero al final, el ejecutivo sabe con cuánto se va a tomar y tú puedes negociar cómo puede ser el incremento de este beneficio over time. Sí. Tengo 6, 7 preguntas en el pipeline de mi teléfono, así que voy a pedir que la hagamos breve para incentivar la participación. ¿Cómo se evita el conflicto de una empresa familiar que su gerente / miembro de la familia se apalanque en su reputación e infraestructura para hacer negocio fuera de la empresa familiar? Como dirían en mi bello país México, es un poca madre, ¿no? Pero yo diría que volvemos al tema del protocolo y la necesidad de incorporar en el protocolo, inclusive vinculado a los pactos sociales o a los mismos reglamentos de las fundaciones de interés privado, la política de conflicto de interés. Y se puede colocar una política de conflicto de interés y se puede regular en el pacto de socios que quienes participen en emprendimientos que hacen competencia directa no van a tener acceso a los dividendos. Eso es posible dentro de un armamento legal. Entonces, yo creo que hay que promover el crecimiento de una manera unida, ¿no? De una manera no necesariamente mezquina. No significa que el trabajo, digamos, el emprendimiento no sea digno de hacer, pero hay otras maneras de poder hacerlo. Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia de EFG versus tener inversiones en bancos como Morgan Stanley en Estados Unidos y cuentas Pershing a través de bancos panameños? Esta está bien específica, ¿no?
Tu competidor tuyo ahí tirándote la raya a ver si te defiendes, ¿no? Mira, No me maten al patrocinador, ¿no? no, usualmente, lo primero es que organizaciones como nosotros tenemos la capacidad de poder consolidar, ¿verdad? Y generar una línea de reporte para los clientes sin importar dónde tengan sus cuentas. Perfectamente bien podemos trabajar en conjunto con diferentes bancos. Dos diferencias muy puntuales es que un banco local, y es entendible porque no les importa, no tienen la presencia global como nosotros tenemos. Nosotros tenemos una presencia global en 40 países diferentes, donde tenemos research teams en los distintos locations y tenemos el acceso directo a lo que está pasando en las diferentes economías. Morgan Stanley se parece más a nosotros, es un banco más orientado al modelo americano, a la plataforma americana. Nosotros somos un banco en el cual tenemos las diferentes jurisdicciones. Nosotros tenemos la capacidad de estar en Estados Unidos, Bahamas, Caimán, Luxemburgo, Suiza, o sea, dependiendo de la necesidad puntual del cliente. O sea que podemos customize mucho más la necesidad, ¿verdad? Y dar ese servicio dependiendo de cuál es realmente lo que quiere el cliente. O sea, Creo que esto pudiera contestarla tanto Manuel como yo, pero dice, ¿a partir de qué momento la familia debe involucrar a abogados y o expertos en el manejo de la empresa que asocia los temas familiares? ¿Que asocia los temas? Sí, ¿en qué momento la familia debe involucrar a abogados en el manejo de la empresa y los temas familiares? Me imagino que se referirá a protocolos y cartas magnas, este tipo de cosas. O sea, no necesariamente lo veo como abogados, pero definitivamente, o sea, el primer paso es el protocolo y luego robustecer un poco el proceso de gobernancia, ¿no? Y aquí quería como mencionar un poco de propaganda para las empresas como lo que hace Winston. Es interesante cuando tienes un consultor externo porque no solo o sea, por ejemplo, que te hagan un ghosting en una junta directiva y te digan qué prácticas estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, o que te pongan en contacto con una empresa del mismo rubro en otro país, donde veas, por ejemplo, con completa apertura sus KPIs, cómo presentan su junta directiva. Son cosas útiles que te pueden traer este tipo de consultores, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que no contesté la pregunta, pero... No, yo pienso que sí. A ver, no tengo nada en contra de abogados, ni asesores fiscales, ni asesores financieros, sino todo lo contrario. Creo que la sumatoria de todos es importante a la hora de darle un mejor andamiaje a las empresas familiares. Pero hay tres cosas que las empresas familiares deben invertir. Y la primera es, y cuando digo invertir no se refiere tanto a dinero, se refiere al esfuerzo emocional de entrar en estos procesos. Uno de ellos es tener un protocolo, o una carta magna, o una hoja de ruta, como la quiera llamar su asesor. Y esto no es más que las reglas de juego de cómo interactúan en los ámbitos de propiedad, de gerencia y de familia, todos los que forman parte de ese grupo. Ese protocolo regula cómo se incorporan los miembros de la familia a la empresa, cómo se despide una persona que tenga un mal desempeño, qué pasa si alguien quiere salirse de accionista, cómo se maneja la sucesión, qué estructuras de gobierno deben estar presentes. Y para ello, entre otras cosas más, es importante tener la visión de un tercero. Eso es muy difícil que lo haga alguien in-house. Necesitan a alguien que tenga la sangre mucho más fría para poder procesarlo. La segunda es establecer una gobernanza saludable, con directores independientes, con foros que realmente tomen decisiones y no de que se hable durante 45 minutos y llega el papá y dice, con este suplidor nos vamos a ir, period. Yo estudié con él en La Salle, pelado me ayudaba en La Salle, así que vamos para adelante. Y ya. Y esas cosas pasan, ustedes se ríen porque saben que esas vainas pasan. Ahora, esa es la segunda pieza y la tercera es la sucesión, los temas valientes que hay que afrontar. Empiecen a tomar con valentía estos temas, hablen en la mesa laboral, no en la mesa de la casa, en la mesa laboral, la sucesión, eso es supremamente importante. Sucesión, gobernanza y protocolo son, digamos, tres pilares que es importante considerar. Más preguntas. ¿Cómo recomienda financiar el reemplazo y pérdida financiera que genera el fallecimiento del CEO de la empresa? Tú hablaste de una figura ¿cómo se llama? El socio clave, creo que se llama dentro del sector, digamos, de seguros. Sí. Hola, si eres primera generación en la creación de la empresa y no visualizas la continuidad,
¿En qué momento es recomendable vender la empresa? Mire, yo veo aquí varias cosas, ¿no? Lo primero es, si no le tiene fe, véndela ya. Exacto. O sea, también a veces hay que contestar de manera muy pragmática. Si no le tiene fe, véndela ya. Y no lo digo en juego, lo digo en serio. Yo creo que no todos nacen para tener el ADN del emprendimiento y hay que tener mucha resistencia para poder hacerlo. Pero más seriamente, yo diría que si no visualizas la continuidad, habría que pensar mucho en lo que Manuel dijo, ¿no? O sea, a mí me encantó cuando tú dijiste, nosotros estamos claros que estamos en salud y bienestar. Fíjate que está claro hacia dónde quiere dirigir, pero si la empresa no apunta a tener una continuidad, más que responderse la pregunta de si la debo vender es, ¿qué le hace falta a esta empresa para poder asegurar la continuidad? Porque hay una ruta muy bonita que es, fíjense cómo se va construyendo esta oración tan poderosa. No, el chiste no es hacer una empresa. Constituir una empresa es sencillo. Aquí vamos a adicionarle complejidad. No solamente es crear una empresa, sino hacerla crecer. Ya hacer crecer una empresa que usted fundó ya es un desafío importante. Pero vamos a meterle más complejidad. Vamos a subirlo de nivel. Es crear una empresa que crezca de manera rentable. Ya estamos hablando de otro nivel. Pero vamos a meterle más complejidad. Crear una empresa que crezca de manera rentable y sostenible. Ahí es donde empieza a entrar lo que tú mencionabas de necesitamos una estrategia que habilite y que lleve al destino. Y ya necesitamos tener un órgano de gobierno que nos pueda cuestionar las cosas que no sabemos y las visiones que estamos viendo de manera obtusas. Pero lo quiero cerrar, digamos, de una manera más gloriosa, y es crear una empresa que crezca de manera rentable, sostenible y gratificante para el bienestar de la familia accionista. Entonces, ahí hacemos un rounded muy, muy interesante, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Y siguiendo el comentario que hiciste, hay empresas que el gobierno corporativo que se hizo siguen funcionando en el tiempo sin tener un beneficiario final. Hay bastantes empresas en el mundo así y que son sumamente exitosas. Creo que el último sucesor, el último dueño directo del linaje de Rolex falleció hace varios años. Y Rolex es la estructura y el gobierno corporativo está tan bien hecho que siguen invirtiendo y siguen creciendo en el tiempo. Y tienen un reglamento muy marcado de qué hacer con los dividendos y las utilidades de la misma. O sea, hay varias empresas así. Heineken, L'Oreal, Estée Lauder, Mars, Bupa, Cargill. Bupa es el British Union Estamos hablando Providence de Association, creo. Sí, empresa gigante. Que se genera con todo esto, ¿no? Un buen protocolo y una debida gobernanza no tiene límites para la prosperidad de una empresa. Sí, y tener claro que no tiene por qué la segunda generación ser el CEO, no tiene por qué ser el sustituto del que creó la empresa. Puedes tener un CEO profesional, el cual pues cobra un salario para hacer su trabajo y probablemente lo va a hacer mucho mejor que un hijo desmotivado o que no le guste continuar el negocio del padre, pero eso no significa que se tenga que vender la empresa, sino la empresa puede continuar, puede tener su funcionamiento normal de una empresa que quiere crecer y los hijos pasan a un rol puro de accionistas. No necesariamente tienes que pasarle la batuta a tu hijo si tu hijo no le gusta o no se siente capacitado para poder llevar la empresa hacia adelante. Por eso hay que profesionalizar la empresa e integrar equipo que le pueda dar valor. Sí. ¿Cómo se logra ese buen gobierno corporativo en empresas familiares donde está difícil que los más senior no creen en el tema o piensan que esto es gastar dinero? ¿Cuáles serían cosas simples que se pueden implementar y que no sean costosas? ¿Qué les diría a las empresas para convencer a que el gobierno corporativo es una necesidad? Miren, las estadísticas. No hay nada más lapidario que las estadísticas. No solamente el 80% de las empresas mueren entre la segunda y tercera generación, sino también por estudios hechos en países de Latinoamérica, que eso falta hacerlo en Panamá, el 80% del 80% que muere es porque no tenía, o al revés, el 80%, el 20% que sobrevive es porque hizo una estructura a través de un protocolo. Entonces, eso es como guerra avisada, ¿no? Ahora, ¿hay una resistencia? Claro que hay una resistencia. ¿Por qué? Porque existen motivadores en los fundadores. Una empresa familiar, por lo general, se crea porque alguien tiene una necesidad económica de comer, de vivir, de pagar el colegio de los chicos.
y nace un emprendimiento, y nace una empresa, y luego empieza a crecer esa empresa y empieza a haber otros motivadores. Puede ser logro, puede ser poder, puede ser afiliación, puede ser reconocimiento. Mi recomendación es entender cuál es el motivo por el cual esa persona mantiene esa empresa viva y sobre ese motivo poder construir una historia, digamos, que contar y para yo creo ella. que el camino también, poco a poco, ¿no? O sea, si hay mucha resistencia es, ¿me entiendes? Vas trabajando en un protocolo con un asesor externo que te va llevando de la mano y, ¿me entiendes? No tienes que tratar de solucionar todo de un día para el otro, ¿no? Sí, nosotros ahí, yo obviamente no veo con el sombrero de la firma en la cual trabajo, que hacemos este tipo de cosas, sino veo más con el sombrero filantrópico de familias empresarias. Pero hemos encontrado casos en los cuales sabemos que ese protocolo que le estamos haciendo a la familia no es guau. Inclusive le decimos, en 5 años te vas a reír de este protocolo. Se lo decimos descaradamente. Porque sabemos que no es el mejor, sino es el más apropiado. Entonces una recomendación es casualmente hacerlo de manera gradual, no tratar de comerse todos los grandes temas en el primer protocolo. Aquí pregunta alguien sobre, aquí hay más preguntas, está activo, ¿no? Dice, ¿vale equivocarse en una inversión o si alguien se equivoca hay que castigarlo? Lo peor es que conozco a esta persona porque lo tengo en contacto. Y luego hace otro comentario, dice, si un miembro de la familia lleva una idea de negocios y al implementarse es exitosa, ¿debe este miembro ganar algo adicional al resto? Depende del Por eso protocolo. necesitas las reglas claras del protocolo. Sí. O sea, Sí. si no, no vuela el asunto. Sí, es un buen punto, es un buen punto. Pero por línea general hay que salvaguardar la unidad y la cohesión, en línea general. Pero sí, lo que dice el protocolo, sobre todo hay capítulos que se refieren a los emprendimientos y a fondos de emprendimiento. Pero cuidado, si esa idea fue generada del patrimonio de todos, debe ir a todos. Tal cual. Que eso hay una gran diferencia, porque es muy fácil decir, no, yo monté esta cadena de supermercados a partir de la finca de mi papá. Y tus hermanos entonces que también heredaron la finca de tu papá, ese patrimonio, entonces tus hermanos son socios en el supermercado. No, porque ellos no le entraron a esa idea. ¿Y el capital semilla de dónde vino? De la familia. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? De no lesionar un ala y un arista, que es la familia, porque ahí se cocinan muchísimas ideas de emprendimiento. Pero yo diría que, de nuevo, pues estoy contigo, que el protocolo lo debe regular, pero por lo general no es una práctica saludable de que se le dé un plus, porque entonces eso va a crear, digamos, una novela venezolana en esa empresa familiar. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Qué tanto entendimiento o awareness sobre el manejo de los riesgos fiscales existe a nivel de las empresas familiares en el país? Bueno, hay mucho camino por hacer porque realmente no hay tanto conocimiento como se espera, ¿no? Y también, sobre todo, por la parte internacional, ¿no? Porque realmente muchas familias solo se basan en inversiones locales y falta pues, conocimiento en las realidades internacionales de otras inversiones que se pueden realizar. Y allí es cuando pues, un buen asesoramiento pues, puede ayudar a tener una visión clara. Y ahí muchas veces, y he visto este caso, este ejemplo, innumerables veces. Hoy día, esto es un mundo globalizado, obviamente, estamos muy globalizados. Y los grupos familiares, aunque no se den cuenta, también están globalizados. Cuando tú tienes estructuras legales que ya bien establecidas bajo un protocolo, una debida gobernanza familiar, probablemente tú tienes residentes fiscales que son miembros de la familia, que en algún momento van a tener ese ownership del negocio familiar y viven o están basados en residencias fiscales diferentes a la en donde está la empresa. Y eso tiene una implicación directa a la hora de que la sucesión recaiga sobre ellos, porque tu residencia fiscal va a tener un impacto directo al ownership que tú tengas de estas empresas. Y de vuelta, si son negocios operativos o son negocios que son públicos en bolsa, se complica aún más la situación. ¿Cómo se saca a un gerente miembro de la familia que no haga un buen trabajo sin generar un conflicto familiar? ¿Ah? Miren, déjame volver
Perdón que me pare, pero me estoy congelando con esta cosa aquí. La verdad que sí, no sé si este aire se puede regular un poquito, pero está dando, o sea, déjame partir del hecho de los ámbitos, porque los ámbitos son, en una empresa familiar está el ámbito familia, está el ámbito propiedad y está el ámbito gestión. Si esa persona que tiene un mal desempeño no está haciendo bien su rol en la gestión, su rol gerencial, no significa que lo está haciendo mal en los otros dos roles. Significa que no funcionó. Bien sea porque es un prisionero de la empresa de su papá o de su mamá, no quería hacer eso. O bien sea que no tenía las competencias, las habilidades y las experiencias para poder hacerlo de manera exitosa. Y eso no significa que sea un buen hijo, que sea un buen padre, que sea un buen hermano. Gracias, Gustavo. Eso lo que es importante es colocarlo en el contexto. Despedir a un miembro de la familia es un acto de valentía y de compromiso hacia el futuro, para esa persona y para la empresa. Y hay que hacerlo con valentía. Hay que hacerlo con valentía. Y mi recomendación es que ese tipo de decisiones se toma con la cabeza, pero se ejecuta con el corazón. Porque es miembro de la familia. No significa que lo vas a echar porque fue un tonto y no pudo, digamos, ser capaz de llevar a la empresa al destino que tenía que llevar. No funcionó, sencillamente no funcionó. It was a nice try. Y a veces intentamos que las empresas tengan la sucesión en un miembro que lleva. A veces hasta cuando nace el pobre muchachito le ponemos el mismo nombre, el mismo segundo nombre y el mismo apellido mío para que continúe el legado de la empresa de su papá. Y lo que estamos haciendo es, lo estamos programando para que sea un prisionero de la empresa familiar. Y a lo mejor puede ser más exitoso en otras cosas. Pero yo creo que también súper importante es cómo lo estás midiendo a ese gerente, ¿no? Y que esté súper claro desde el principio, si es un familiar que está trabajando contigo, cuáles son los KPIs que le estás poniendo y que te haga un reporting, ¿me entiendes? Como si fuera cualquier empleado. Nunca te puede dejar por, hey, es mi familia, no lo voy a tratar como un empleado. Siempre tiene que ser, ¿me entiendes? Sí, y volvemos a las reglas claras del protocolo, ¿no? Incluir el desempeño de un miembro de la familia como parte del protocolo es un capítulo del índice muy, muy importante, ¿no? Y lo que tú dijiste también, ahora, si te quieres evitar el mal rato y no tener que usar el corazón, exactamente por eso se forman los shareholders agreements y los acuerdos accionistas dentro del protocolo. Al final del día, esa persona está sujeta a lo que dice el mismo reglamento. Y si él no cumple con los mínimos requerimientos, ¿verdad? Ya tú, según el protocolo y el shareholders agreement, tú le dices, oye, te tienes que ir por lo que tú mismo firmaste. Sí. Porque es un acuerdo de familia. Sí. Y por eso es importante lo que dijiste antes también de los diferentes forums que hay dentro de la familia. Entonces, voy de vuelta. Por eso es que las buenas estructuras de gobierno no solamente incluyen la clásica de asamblea, junta directiva y equipo ejecutivo, sino también las asambleas familiares y los consejos familiares. Inclusive a veces las oficinas familiares que se convierten en un ente importante de gobernanza para poder tratar estos temas tan delicados de la familia empresaria en los foros apropiados y con los protagonistas apropiados. Ya vamos a ir cerrando, digamos, este conversatorio y me gustaría, tengo más preguntas acá, pero déjame abrir más preguntas y luego empezar a cerrar para terminar a las 9:50 para que podamos tener chance de tener conversaciones más en las mesas. ¿Qué opinan ustedes que solo los parientes de sangre pueden ser parte de la empresa? Me imagino que será del management. ¿Eso elimina a los yernos y allegados? Atentamente, el hijo del suegro. No. ¿Qué opinan ustedes que solo los parientes de sangre puedan ser parte de la empresa? A ver, vamos a partir del hecho que parte de la empresa se refiere a propiedad. O también me puede reaplicar la persona, o se refiere a ocupar puestos gerenciales. ¿Eso elimina a los yernos y allegados? Hay una figura muy interesante de los miembros de la familia. Miren, como recomendación general en los protocolos, el hermano, socio, el hijo, futuro socio, el papá, fundador, no dejan de ser hermanos, hijos, papá,
mamá, ese título no lo pierden. Pero el título de yerno o de cuñado o de cuñada se puede perder en 2 segundos en la notaría. O no sé dónde se divorcia uno aquí, en registro, no sé dónde se divorcia uno aquí en el país. Pero hay que tener mucho cuidado y hay que verlo como las relaciones que son perennes, que son los lazos de familia, y las que no necesariamente están sustentadas en algo que es, digamos, que puede ser temporal. Las estructuras legales en Panamá con las fundaciones de interés privado hace algo bien interesante, y es que elimina los accionistas de las empresas. No hay accionistas, las empresas en Panamá no tienen accionistas, tienen beneficiarios. Entonces hay una figura interesante que puede gerenciar la propiedad de una manera más inteligente, y es un mecanismo que tenemos en Panamá que vale oro. Ahora, en los protocolos, quienes forman parte de las juntas directivas, la recomendación es regular bien cuando entran los in-laws en estos órganos de gobierno, y que entren por mérito y no entren solamente por el hecho de haber estado en una iglesia o en una sinagoga o en una notaría casándose, ¿no? Eso es importante, la meritocracia es clave y hay que regularla en el protocolo. Y marcar bien los objetivos, como bien ha dicho él, ¿no? Si al final no hay unos objetivos que se pueden medir, no se puede valorar si el trabajo está bien hecho o no. Si hay unos objetivos imparciales, pues se puede tomar decisiones si realmente han tomado las acciones que tenían que haber tomado, y si no, pues se tiene que buscar un sustituto. O sea, al final del día es un negocio. Y esto debe ser por meritocracia. ¿Tú por qué vas a echar a un lado a alguien si tiene toda la capacidad de darte una rentabilidad mayor? Al final del día lo que tú quieres es que la empresa gane más dinero, sea mucho más eficiente, sea más rentable, puedas distribuir más dividendos y así todo el mundo es feliz en la familia. Entonces, si uno te puede dar esto más que el otro, ¿por qué no considerarlo? De vuelta, tiene que estar bien escrito arriba en el reglamento y en el acuerdo de accionistas. Aquí hablan de un caso bastante común, digo lamentablemente bastante común, y es: ¿deberían los miembros de la familia que trabajan en la empresa recibir más que los que solo son accionistas? A ver, hay una regla general universal saludable, y es: la repartición de dividendos se da de acuerdo a lo que tengan en el SHA, en el Shareholder Agreement, en los pactos sociales. Y ahí será la proporción que acuerden los accionistas que dominan a nivel de la asamblea la propiedad de la empresa. Por ejemplo, los dividendos serán repartidos en tales y cuales personas o fundaciones de interés privado o sociedades en los siguientes porcentajes. La política de repartición de dividendos es una decisión empresarial. Irá a cada una de las ramas conforme así se definan en los instrumentos legales y que regulan la repartición de dividendos. Ahora bien, los miembros de la familia que trabajan en la empresa recibir más que lo que solo son accionistas, es decir, mi hermano y yo somos accionistas de la empresa, pero yo trabajo en la empresa y mi hermano no. Y la empresa va a repartir $100,000 de dividendos. Quiere decir que yo recibo 60 porque estoy quebrándome el lomo en la empresa de mi papá y mi hermano recibe 40, o es 50-50. Por ahí va el desafío. Miren, no confundamos los flujos económicos, como le dije, que eran una de las trampas de las empresas familiares. ¿De dónde vienen los ingresos de los miembros de la familia? Ingreso número 1, salario, bien sea en la empresa de la familia o en el banco general, en donde trabajen. Y el salario debe tener una regla universal. Se paga de acuerdo a que el mercado determine en el puesto. No es que, mire, el gerente de mercadeo de esta empresa gana 2.100, pero si es mi hija, le va a pagar 5.000. No. Pagan lo que pagaría en el mercado eso. No, pero mi hija no le alcanza, pelado. Con 2.100 palos no puede venir al Club Unión, pues. Eso es otro tema. Primera fuente de ingreso, el salario. Ya voy contigo. Primera fuente de ingreso, el salario. Segunda fuente de ingreso, los dividendos. Si es o no es accionista de la empresa y recibirá los dividendos. La regla general es recibir los dividendos similares o proporcionales a su participación accionaria. Tercero, puede recibir bonificaciones establecidas en los programas de compensación ejecutiva por cumplimiento de metas. Y ahí tienen una figura que le da esa flexibilidad. KPIs, que si llegó a nuestros niveles de crecimiento, de ventas o de rentabilidad, se gana un bono, esa posición en la cual está un miembro de la familia. Y luego está el fundafamilia. Y el fundafamilia es una figura bien interesante, y es
muchos padres y madres quieren compensar el nivel de vida que quieren para sus hijos a través de aumentar el salario. No le den salario. Hagan como las abuelitas que caminaban frente a la mesa y pasaban el billetito de $5 y se lo ponían en la mano del nieto. ¿Sí han visto esa escena en los TikTok? Que pasan y le ponen, así pueden hacerlo. Y no pasa nada. No pasa nada que ese apartamento en la playa sea porque Funda Papá le dijo, ¿sabes qué, pelado? Cómprate el apartamento en la playa. Pues no pasa nada. Eso lo puede elegir cualquier papá, cualquier mamá. Eso no tiene nada de malo. Pero no toquen las figuras sagradas del salario de acuerdo a la competencia que tiene el mercado, la compensación basada en resultados y el dividendo basado en la participación accionaria que está acordada en el Shareholder Agreement. Y así tienen un estado mucho más saludable. No sé si hay algunas reflexiones adicionales sobre este mecanismo. Bien, siguen preguntas, voy corriendo. Tú levantaste la mano, ¿no? Sí, quería preguntarte, tú conversaste al principio algo acerca de un... Perdón, gracias. Perdón que improvisé esto, Sui. Tú hablaste de que si alguien tenía... de que si alguien tenía un terreno, por decirte, y lo alquilas dentro de la familia, al principio, antes de que empezara el conversatorio. Entonces, si ese terreno se alquila al precio de la plaza, no a un valor millonario, ¿por qué no alquilárselo a alguien de la familia? El mercado está bien. El problema no es ese. El problema es que la práctica común que estamos viendo en Panamá es que yo compro una oficina. La oficina, si se la alquila un tercero, vale 2.500, pero la empresa le pongo 5 por un tema de estrategia, digamos, tributaria. Y ahí es donde estamos generando una distorsión que no es la correcta, ¿no? Muchas gracias. Pues, si quieres, deja el micrófono por allá rodando, por si acaso hay más preguntas. Hay más preguntas acá, chicos. A ver, pero ayúdenme, ¿no? Porque me las están lanzando todas a mí, ¿no? Las buenas prácticas de gobierno corporativo requieren directores independientes, pero es común ver amigos de los dueños. Ah, esa es buena. Son independientes de la empresa, pero no los dueños. ¿Esa práctica está cambiando en Panamá? Sí, yo pensaría que sí. Obviamente todo miembro de una familia, a la hora de tener en el directorio otros independientes, tú tratas de tener a alguien que sea de tu equipo, ¿no? Como quien dice. Pero sí se ha visto claramente las juntas directivas en Panamá tienen un alto nivel de calidad en los directores, ¿no? O sea que sí hay mucho mérito dentro de los mismos. Pero también al mismo tiempo necesitan ser personas que te caen bien y tienen intereses y valores similares a ti, ¿no? Sí. Y que a lo mejor se pueden nutrir de lo que son cercanos a la familia. Miren, aquí hay una pregunta que es espectacular. Yo no formo parte del protocolo, pero voy a ventanear al que me la escribió porque yo creo que merece el reconocimiento. Se llama Luis Fer, menos que se llama Luis Fernando, pero dice, yo soy tercera generación de nuestra empresa familiar y estoy empezando a tomar participación en preparación a ser CEO con 22 años. No veo que será de edad, ¿no? ¿Me regalarían advice para ser más fuerte en la toma de decisiones? El primer advice es que estás haciendo lo que es correcto. Estás preguntando, estás pidiendo ayuda. Esto vale oro. Esta persona tiene la actitud apropiada. Están viendo un foro como este y está diciendo, ¿me dan algún advice en particular para tomar decisiones financieras en la empresa? ¿Qué advice le dan? O sea, la actitud me parece, Luis Fernando, felicitaciones, creo que, o Luis Fernanda, o Luisa Fernanda, no sé si es Luis Fer, pero felicitaciones porque este es el tipo de actitud que debería tener. Está ya, ahí está, mira, un aplauso para Luis, mira esa belleza de miembro de la tercera generación. 22 añitos y quiere un advice para ser más fuerte en la toma de decisiones financieras de la empresa. Que vayan a tu banco. Luis. Mira, felicidades definitivamente y yo creo que esto es importantísimo en la familia que se tenga la conversación. Un advice que yo le doy y que le he dado a muchos miembros de, la de familias en los cuales aspiran al puesto de CEO, y creo que cada familia lo maneja de una manera diferente, es que ganen expertise afuera. Lo mejor que tú puedes hacer es ganar expertise fuera del negocio familiar. Porque si tú quieres hacer algo diferente, no puedes aprender de lo mismo. O sea, nunca vas a tener un resultado diferente si sigues haciendo lo mismo. Entonces, venir con ideas de afuera
no solo van a abrirte el mundo, sino que también puedes traer valor de otras experiencias que tú tengas. Y la idea fuera de que, y a veces es difícil cuando son negocios familiares en donde los otros grupos, las otras empresas o la competencia lo identifican, dicen, se vienen a robar mis ideas. Pero bueno, tú tienes que ver dónde están las fortalezas y debilidades del negocio. Si tú tienes retail, vete a otro nivel de retail y aprende un poco. Yo recomiendo por lo menos 5, 6, 7 años fuera del negocio antes de entrar en el proceso para escalar en el proceso de CEO. Y es bastante común verlo en los protocolos que se coloca como un requerimiento para trabajar en la empresa, ¿no? Compensación con dietas por participación en juntas directivas. ¿Está bien? ¿Incluyendo para los miembros de la familia? Sí. Sí. La dieta es importante. Correcto, correcto. Inclusive para aquellos miembros de la familia que no están en el negocio operativo y que asisten como miembros de junta directiva, si se les paga dieta o no se les paga dieta. Déjame demistificar una pregunta que es muy común y que a veces a las personas les da pena hacerla porque yo sé que me la han hecho cuando ya estamos en los pasillos, así que déjame soltarla de una vez. ¿Cuánto entonces es una dieta para participar en una junta directiva? Porque a veces le tienen miedo a esta palabra porque dicen, yo le voy a pagar una participación en la junta directiva. Miren, en Panamá, las dietas más grandes del mercado las tienen los bancos, están reguladas. Acá hay un par de directores de bancos, miembros de junta directiva de bancos, 3 veo aquí. Y son las dietas por lo general mejores pagadas de los directorios en Panamá. Pagan por participar en una junta directiva, tienen responsabilidades fiduciarias y además participan en comités. Más o menos por estar el orden de esto, está por el orden de los $2.500 por participar en una junta directiva y entre $500 y $1.500 participar en un comité. Quiere decir que estos directores pudieran estar por el orden de los $5.000, $6.000 mensuales por ser miembro de una junta directiva. Hay juntas directivas de empresas regionales, que yo participo en una de ellas, de hecho participo en 2, una en Guatemala y una en Costa Rica, y por lo general estos rangos están entre $40 a $70.000 al año como dietas. Ahora, vayamos a empresas más pequeñas. Las dietas más comunes en Panamá están por el orden de los $1.000 por dieta por participación en junta directiva. Y hay hay compañías que pagan $500 como dieta a los miembros de las empresas, miembros de la familia en sus empresas. Lo importante es el tener una responsabilidad y ser retribuida esa responsabilidad y generar un hábito de recompensa a aquellos que están dedicando su tiempo y su talento para aportar ideas y tomar decisiones que vayan en pro del crecimiento de la empresa. Así que eso yo creo que es vital. Vamos cerrando acá. No tengo más preguntas acá y me gustaría ver comentarios finales de los miembros del panel antes de tener unos minutitos para compartir ustedes en sus mesas. Así que cedo el micrófono a los miembros del panel para que hagan sus comentarios finales sobre esta reflexión de el legado en las familias empresarias. Sí, como comentario final, pues que se dejen asesorar, que busquen información, que intenten ver otras opiniones, que agarren lo mejor de cada una de las entidades las cuales les están dando soporte y hagan todo un conjunto de ideas que las puedan poner encima de la mesa y que eso les dé valor, porque muchas veces las empresas acaban siendo muy endémicas, las familias también, y no se voltean alrededor y eso les limita la formación y la proyección al final. Si la familia está feliz, el negocio está feliz. Esa es una regla clara. Creo que hay muchos casos muy conocidos en donde se destruye la familia y se destruye el negocio. Si se puede llegar a un punto de entendimiento y de respeto entre las familias para que el negocio siga siendo exitoso y se mantenga el core que es la familia, créeme que esa es la mejor fórmula que puedan hacer. Esa es mi única la mejor recomendación que puedo dar. Porque creo que todas las personas tienen la capacidad de independientemente hacer un negocio y ser exitoso. Pero si tú destruyes la parte familiar, es muy difícil que lo recuperes. Sí, yo creo que también, aparte de todo lo que hemos hablado hasta ahora, el tema de los valores familiares y el legado es súper importante. Hay veces que tienes que tomar decisiones difíciles, que si tienes un colaborador que
quizás es high performer, que te está trayendo plata, pero a veces no tiene el valor exactamente como tú lo quieres. Tienes que ser, ¿me entiendes?, fuerte ahí y mantener siempre los valores de la familia y lo que tú quieres en el ADN de la empresa, ¿no? Y aparte de eso, como cosas básicas, pues obviamente tener un equipo fuerte, un gerente financiero fuerte, posiblemente, preferiblemente yo pienso, no de la familia, un gerente de recursos humanos también súper importante. Y ya, gracias a todos por participar. Gracias, Winston, por la invitación. No, muchas gracias a todos ustedes. Les pido un fuerte aplauso para nuestro panel de lujo. Gracias a Marte Financiero, Corporación La Prensa, los patrocinantes de este evento. Gracias a Isabel García de Paredes, ¿dónde está Isabel? Por hacer este evento. Un aplauso para Isabel, que trabaja muchísimo en esto. A quienes acompañan a familias empresarias de Panamá. Ya son 32 familias que están, digamos, adheridas a estos eventos que se hacen mensuales. Así que los invito a aquellos que son miembros de las familias empresarias que se unan a esta iniciativa. Hay un trámite que se está completando a nivel gubernamental para que den las autorizaciones para hacer una ONG, pero este año ha sido un año de free will para aquellas personas que quieren participar y están con patrocinios sin necesidad de dar la membresía. A partir del próximo año ya empezará a haber una membresía. Y pendientes del evento que Familias Empresarias de Panamá va a tener en el mes de diciembre, el CEO de la empresa familiar, desafíos y retos que tienen estas posiciones. Y va a ser acompañado de un cóctel de fin de año. Así que muchísimas gracias. Lo dejo unos minutos para que puedan compartir en sus mesas y de nuevo que tengan un feliz día.